Hola, buenas noches acá en Tierra Santa, en Jerusalén. Buenas noches en España, buenas tardes, noches en España. Eh, un saludo caluroso a México, a Monterrey. Es la mediodía en la ciudad de Monterrey, en México. Les invito a que nos compartan de dónde nos acompañan. Hoy estamos reunidos en torno a Jesús, en torno a la palabra, acompañados por la Virgen María. eh, y con mucha fe, con mucha esperanza, vamos a meditar un texto del Evangelio donde le pedimos al Señor que desate nuestros nudos. Eh, Gracias por su presencia, gracias por conectarse, gracias por acordarse. Yo sinceramente, con mucho esfuerzo, con mucho cariño, les preparo esta palabra de vida, esperando que las personas que la reciban experimenten la presencia del Señor, experimenten una fortaleza y, y vamos a aprovechar el tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar diciendo juntos la oración de la Virgen María, el cántico de la Virgen María. Les quiero decir una cosa que decía mi abuelita. Mi abuelita no estudió teología, ¿eh? Mi abuelita no estudió en Jerusalén, pero era una mujer más creyente que yo. Era una mujer, una buena mujer, mis dos abuelas. Pero en esta ocasión les quiero contar algo de mi abuela, la mamá de mi mamá. Ella decía que cuando era niña, en un árbol del rancho donde vivían, una vez estaba parada una bruja y que les dijo, su mamá, su abuelita, no sé quién, que les dijo, para espantar a las brujas tenemos que rezar la oración de la Magnífica. No sé si sea verdad o si no sea verdad, no sé si sea un cuento, pero enseña. La Magnífica son palabras de la Virgen María, son palabras que están en el Evangelio y las vamos a decir juntos. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que espante todas las cosas que nos apartan de Jesús y que nos ayude a escuchar su palabra. Toda la iglesia en la oración de la tarde, en las vísperas, en la oración de la tarde, toda la iglesia católica reza este cántico y nosotros nos unimos a ese cántico proclamando las maravillas de Dios. Digamos juntos, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Hambrientos los acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos inmediatamente con lo que nos toca en esta semana. Aquí, eh, aquí tengo yo mis nudos amarrados a Jesús. La semana pasada me preguntó mi papá cuando terminamos de nuestro encuentro, me preguntó mi papá, oye, mijito,
Y esos nuditos que amarramos a la cruz, tú los vas a ir desamarrando poquito a poquito. Le dije, no, papá, no, y se lo tengo que decir a la gente, yo no los voy a desamarrar estos nudos los va a desamarrar Jesús, estos nudos nos va a ayudar a desamarrarlos la Virgen María, y por eso los hemos amarrado a la cruz, por eso los hemos amarrado al Señor. Bueno, en esta segunda sesión recordamos que la semana pasada Cristo caminó con nosotros, que Cristo hizo ese camino de la desilusión a la esperanza, que Cristo camina con nosotros y nos calienta el corazón, nos da ánimo a nuestro corazón. Vimos una llamita de esperanza en la presencia de Jesús. Bueno, vamos a recordar que nos reunimos hoy como la primera comunidad cristiana aquí en Jerusalén, la Iglesia Madre de Jerusalén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice, se reunían unidos íntimamente en la oración con la Madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Estos hermanos que estamos hoy aquí, nosotros que estamos hoy reunidos en torno a la palabra. No hemos de olvidar la temática que está guiando todos nuestros encuentros. Estos 9 encuentros, hoy es el segundo. El hilo conductor de nuestro viaje espiritual es que Jesús, como dice el texto del Evangelio, solo en su nombre es posible liberarse de las ataduras del cuerpo, de la mente y del espíritu. María juega en el equipo de Jesús. Ella es la mujer que vence al mal. Ella nos acerca a Jesús. Ella también desata nudos. María es la mujer que desata nudos porque nos acerca a Jesús. Bueno, vamos a escuchar el texto del Evangelio del día de hoy. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que busques el Evangelio de San Marcos. Es el segundo evangelio en el orden en el que aparecen en la Biblia. Primero está Mateo, luego está Marcos, pero Marcos es el más antiguo de todos. Bueno, vamos a buscar el Evangelio de San Marcos. Serán unas 40 paginitas. Ojalá lo pudiéramos leer. El Evangelio de San Marcos, capítulo 7, número grande 7, número chiquito 31. Número grande 7, capítulo 7, versículo 31. En un minuto de silencio, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender este pasaje de la Escritura. Pidamos a María que nos explique el misterio de Jesús. Te invito a que escribas en los comentarios. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender esta página del Evangelio. La voy a leer. Jesús salió de la región de Tiro, pasó por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le pusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con saliva. Levantó la vista al cielo
que significa ábrete. Y de inmediato se le abrieron los oídos. Se le soltó el nudo de la lengua y hablaba correctamente. Les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más abundantemente lo pregonaban. Estaban llenos de admiración y comentaban, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El Evangelio de San Marcos es el primer catecismo de la iglesia. El Evangelio de San Marcos era el librito de la catequesis, por así decirlo. El documento que contenía los recuerdos de la comunidad sobre Jesús, sobre sus palabras y sobre sus acciones. Estas 40 paginitas son el brevísimo pero muy importante testimonio de la fe primitiva y funcionó como un pequeño compendio que explicaba quién es Jesús. Esta pequeña obra literaria en esta pequeña obra literaria no es posible distinguir el anuncio y la historia. O sea, es una historia que nos anuncia a Jesús. Es una historia que nos revela quién era Jesús. Si te interesa conocer a Jesús, léete estas 40 paginitas que los primeros cristianos nos dejaron como herencia y que la iglesia nos ha transmitido. La semana pasada vimos que Jesús estaba caminando con unos amigos cuando después de que ya había sido asesinado en la cruz y después de que había resucitado. Hoy meditamos otro recuerdo, pero es anterior a que mataran a Jesús, anterior a su resurrección, cuando Jesús andaba caminando en Galilea. Más o menos está de aquí de Jerusalén, está como a 3 horas, 3 horas y media en carro. Jesús andaba caminando en Galilea, anunciando que Dios estaba llegando para reinar. La comunidad de Marcos recuerda a Jesús que camina. El Señor Jesús se anda soleando con nosotros, conoce nuestras veredas, nos acompaña. A lo largo de esta semana, te hago esta pregunta, a lo largo de esta semana, ¿pudiste notar que Jesús caminaba contigo? ¿Pudiste notar que vino a tocar tus nudos, que vino a caminar contigo mientras andabas al trabajo, cuando ibas a lo que tenías que hacer, cuando estabas ahí encerrado, soportando el encierro, la clausura? ¿Notaste que Jesús vino a caminar contigo? Estoy seguro que vino a caminar contigo. Le pido al Señor que nuestros ojos sean capaces de descubrir su presencia. La ubicación precisa, regresemos al pasaje del día de hoy. La ubicación precisa de este acontecimiento, la curación del sordo tartamudo, es muy difícil de establecer. Ahí les va. O sea, más o menos como a 4 horas. Luego, dice que salieron de Galilea. Entonces, de Cafarnaúm a Galilea son 50 kilómetros. Luego, de Cafarnaúm a Tiro son 50 kilómetros. Luego, a Sidón son otros 40, es decir, 90 kilómetros. Esos 90 kilómetros Jesús se los aventó caminando. Caminaba Jesús anunciando el reino de Dios. Atención, 90 kilómetros hacia el norte. Luego dice que regresaba al mar de Galilea
por la Decápolis, del otro lado del lago de Galilea. Entre Sidón y el lago de Galilea son 305 kilómetros. O sea, es una zona muy vaga. Es difícil establecer dónde Jesús hizo este milagro. Sin embargo, eh, es una zona caracterizada porque no vive gente que cree en Dios. En esa zona era una zona de paganos, una zona que los que creían en Dios decían es una tierra sin Dios, es una tierra de la gentuza. No y decimos, nosotros decimos elegantemente los gentiles, pero en realidad es la gentuza, en ese sentido. Bien, Marcos probablemente mezcla diferentes tradiciones, o más bien no conocía precisamente la geografía de la Tierra Santa. Pero quizá sobre cualquier hipótesis, Marcos quiere expresar un viaje espiritual de Jesús. O sea, más que decir Jesús salió de Cafarnaúm, fue a Tiro, luego a Sidón, luego regresó a la Decápolis, está hablando de un viaje espiritual, como el que nosotros estamos haciendo en este tiempo, y por eso nos estamos reuniendo los domingos para hacer un viaje con el Señor. Jesús probablemente está haciendo un viaje espiritual. Jesús camina por esta zona de la Decápolis, poblados que son considerados paganos, de gente impura, gente sin Dios. ¿Qué significa Decápolis? Significa 10 ciudades. Decapolis, 10 ciudades. Jesús va entre las ciudades, va caminando entre nuestros barrios. Jesús no tiene miedo a venir a caminar en nuestras calles. No necesita ser de la colonia más lujosa, no necesita ser un lugar de prestigio, no necesita ser Jerusalén en la Tierra Santa. Ahí en el lugar donde tú vives, en el lugar donde está tu casa, ahí está Jesús contigo. Jesús viene a caminar con nosotros. Y a Jesús le gusta principalmente caminar entre los lugares donde la gente cree que no está Dios, como la Decápolis. La gente, los lugares en donde vive la gentuza, ahí le gusta ir Jesús. Jesús va a encontrar a esta gente impura porque quiere que sepan que Dios no considera impuro a ninguno de sus hijos, que no quiere que ninguno de sus hijos esté lejos de él. El hijo de Dios vino al mundo como misionero. ¿Qué significa la palabra misionero? Enviado. Vino como enviado para decirnos que Dios nos quiere cerquita a todos. Eso es lo que nos vino a decir Jesús. Jesús no nos vino a decir amor y paz, cada quien haga lo que quiera, sí, respiremos, conectemos con nuestra energía interior. Ok, respiremos, conectemos con nuestra energía interior, pero lo que Jesús vino a decir es que Dios nos quiere cerquita, que Dios nos quiere cerca de Él, que ninguno de nosotros le queda lejos a Dios, ni siquiera el que se haya portado muy mal. Eso es lo que vino a anunciar Jesús. Vemos a Jesús que camina entre nosotros. Vemos que viene a tocar, como lo hizo muchas veces, que vino a tocar el ataúd de nuestros difuntos. La ley judía consideraba impuro a quien tocaba un ataúd. Jesús viene a tocar los ataúdes de nuestros difuntos. Jesús viene a limpiar nuestras heridas. Jesús viene a sanar nuestros corazones. Continúa el texto diciendo que le llevaron a un sordo tartamudo. No escucha, no habla bien. Una persona que no escucha, que no conoce las palabras, que no conoce el lenguaje, ¿cómo lo puede reproducir? ¿Quiénes son las personas que le llevan a Jesús?
a este tartamudo, a este sordo tartamudo? Unos anónimos, no sabemos quién sea. Unos anónimos llevaron a Jesús a esta persona que no escucha y no habla. ¿Quiénes eran? No sabemos. Probablemente algunos que habían escuchado la fama que Jesús tenía como sanador, como curador. Probablemente los mismos discípulos. Te presento a mi maestro. Él es capaz de curar tu corazón, Él es capaz de sanarte. Simplemente dice, unos le llevaron a Jesús a un sordo tartamudo y le decían, ponle las manos en su cabeza. Poner las manos sobre la cabeza es un signo de bendición, es un signo de transmisión. El día de nuestra confirmación, el día que recibimos el don del Espíritu Santo, el obispo o un delegado del obispo nos puso la mano sobre nuestra cabeza. El día de mi ordenación sacerdotal, yo me puse de rodillas delante del obispo y él me puso las manos sobre mi cabeza. O sea, le decían a Jesús, ponle las manos sobre la cabeza. Fíjense, no le dicen, cúralo, que hable, que escuche. Son personas que se acercan a Jesús pidiendo un gesto de ternura. Ponle la mano sobre la cabeza. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ¿cuál es nuestro interés? Claro, por ejemplo, yo me acerco a Jesús porque se siente bien bonito que ustedes me escuchen. Claro, me acerco a Jesús porque se siente bien bonito que me digan, hola, Padrecito. También me acerco a Jesús pidiéndole que me ponga su mano sobre mi cabeza. Hoy le pedimos a Jesús que a pesar de nuestras motivaciones oscuras, nuestras motivaciones retorcidas, todos las tenemos, que nos conceda el don de acercarnos a Él pidiéndole su ternura, solo su ternura, un gesto de ternura. Ponme la mano sobre la cabeza. ¿Cómo necesitamos que Jesús nos toque, que nos ponga su mano sobre la cabeza? Así le hacía Jesús con los niños. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, recuerda que Jesús le ponía las manos a los niños en su cabeza. Es un gesto de cariño puro, un gesto de libertad, de sanación. El día que Jesús nos pone la mano sobre nuestra cabeza, recibimos su cariño. Vamos a pedirle al Señor que hoy, domingo, día de la Eucaristía, día de su presencia resucitada, nos ponga la mano sobre nuestra cabeza. Antes de presenciar el encuentro de Jesús con el sordomudo, vamos a dedicarle un momentito a estos anónimos que le llevan a Jesús al sordomudo. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Qué encontraban en este profeta de Galilea, este maestro misionero, para llevarle a una persona herida? Debe cuestionarnos qué estamos haciendo para llevar a los demás, especialmente a los heridos, hacia Jesús. Está llegando el momento en el que no es suficiente nuestro testimonio silencioso. Sí, como soy cristiano, pero discretamente, o sea, sin que se enteren. Bueno, sí soy católico, pero si no lo digo, mejor. No se trata de ser extremistas. No. Jesús no quiere borregos que no piensan, que son extremistas, que siguen una ideología y se inmolan por la ideología. No.
Jesús quiere discípulos, personas maduras que le sigan con amor, personas que le quieran encontrar. ¿Qué estamos haciendo para llevar anónimamente a quien sufre hacia Jesús? Les quiero decir un secretito. En un mes tengo que terminar mi trabajo final en Jerusalén. Es el peor momento para perder tiempo. Y de hecho, preparar esto para ustedes no es ninguna pérdida de tiempo, es mi salvación. Jesús me va a preguntar, ¿qué hiciste para acercar a quien estaba herido hacia la fuente de la salud? Esa pregunta no nada más la hace a los padrecitos. Esa pregunta nos la dice como amigos. ¿Qué estamos haciendo para animar a los demás a acercarse a Jesús? Es necesaria una humilde pero sincera confesión de fe en Jesús, en su familia, en su cuerpo que es la iglesia, en su palabra, en su comunidad. Hemos de reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Vamos ahora directamente al sordo tartamudo. Dice el versículo 33. Dice el versículo 33. Jesús lo recibió. No dice como una traducción que encontré, lo tomó. No, no, no. Lo recibió como quien recibe una herencia. Fui a revisar las otras veces que en el Nuevo Testamento se usa el verbo apolambano. Y este verbo significa recibir. Jesús nos recibe. Es experto en dar la bienvenida. Jesús es un maestro que nos da la bienvenida. Siéntete contento porque Jesús te da la bienvenida en su corazón, en su vida. Dice el versículo 33, lo recibió. Luego dice, lo apartó de la gente y en privado, 3 puntos suspensivos. Detengámonos en esta frase. Lo apartó de la gente y en privado. Jesús andaba en una zona de misión, gente que era considerada impura, pero hambrienta de Dios. Si Jesús andaba de misión, desaprovechó un momento para tener publicidad y fama. Era un momento en el que todo el mundo decía, wow, Jesús es fantástico. Jesús andaba de misionero, perdió la oportunidad para ganar el número de seguidores, para que más personas lo siguieran, para que más personas lo quisieran escuchar. Pero es que Jesús no anda buscando fama. A Jesús no lo rige la lógica del show. No quiere llamar la atención ni que crean sus seguidores que quiere convertirse en una estrella. Jesús quiere hacer este mundo más humano. Quiere desatar el nudo que no deja que las personas vivan de verdad. Jesús quiere ser un misionero, el misionero del Padre, no un milagrero, mucho menos un mago. Es más, este signo se convierte Este signo del sordo tartamudo se convierte en un símbolo, en una catequesis de lo que Jesús quiere hacer con nosotros, que traemos muchas veces un nudo en la garganta, que no escuchamos bien, que no sabemos hablar bien.
Jesús viene y quiere encontrarse con nosotros y ayudarnos a vivir una vida más humana. Ahora vamos a ver el método que Jesús hace, el método sanador. Pónganle mucha atención, por favor, al método sanador de Jesús. Jesús le metió los dedos en las orejas, en los oídos. Después le tocó la lengua con su saliva. Estos dos detalles rituales desmotivaron al redactor del Evangelio de San Mateo y al redactor del Evangelio de San Lucas para incluir este relato en sus evangelios. Este relato solamente aparece en el Evangelio de San Marcos. Probablemente esto de meter los dedos en las orejas, de tocar la lengua con saliva, se parecía como una cosa mágica. Y los evangelistas dijeron, mejor no lo incluimos en nuestro relato porque Jesús no es un mago. Recordemos, esto tengámoslo presente, que Mateo y Lucas escriben su evangelio, además de tener otras informaciones, con el evangelio de San Marcos en la mano. Tantísimos versículos del evangelio de San Marcos están modificados, reajustados, mejorados en el evangelio de San Mateo y de San Lucas. Como quiera, lo que quiero decir es, probablemente Mateo y Lucas no incluyen este relato porque eso de meter los dedos en las orejas y tocar la lengua con saliva les parecía algo que podía ser entendido como mágico. Es posible que no quisieron incluir este relato para no hacer creer que Jesús era un mago. Sin embargo, hay un detalle que nos recuerda que Jesús no está haciendo magia. ¿Cómo continúa el relato en el versículo 34? Dice, levantó la vista al cielo. Jesús no está haciendo fórmulas mágicas. Jesús voltea al cielo para rezar por nosotros, para rezar por el sordo tartamudo. Jesús mira hacia el Padre y continúa el versículo 34, dice, y suspiró. Esta palabra no nada más se suspiró, no nada más. Significa, y dijo un gemido, son como los gemidos que el Espíritu Santo en Romanos 8:23, los gemidos que el Espíritu Santo reza cuando nosotros rezamos. Son los gemidos de Jesús, un gemido, un lamento, como en la carta de Santiago en el capítulo 5, un lamento. Jesús voltea hacia el cielo viendo el dolor de este hombre que no escucha y que no habla y, y dice un lamento, un gemido de dolor. Fíjense cómo Jesús se conmueve por lo que nosotros sufrimos. Fíjense cómo Jesús no es indiferente a nuestros dolores. No es indiferente a que no sepamos expresarnos. No es indiferente a que no sepamos escucharnos. Y cuando nos ve atorados en nuestro drama de comunicación, Él dice un gemido al Padre, como el Espíritu Santo en la carta a los Romanos. Cuando nosotros rezamos y no sabemos rezar bien, dice el Espíritu Santo por medio de San Pablo, yo hago un gemido, yo traduzco en el lenguaje de Dios tu oración. Eso es lo que el Espíritu Santo nos dice. Continúa el relato, dice,
levantó los ojos al cielo, dijo un gemido, suspiró, dijo un lamento, y después le dijo al sordo tartamudo, Efatá, que significa ábrete. Esta palabra Efatá es una palabra en arameo. El Evangelio está escrito en griego, pero en medio de este texto en griego se encuentra una palabra en otro idioma, una palabra en arameo, la lengua madre de Jesús. Es probable que Marcos y los traductores que vinieron posteriores a Marcos decidieron dejar esa palabra como un recuerdo del mismo Jesús. Otro ejemplo es cuando Jesús dice Talita cum, o cuando se refiere a Dios como Abba. Esto nos debe recordar que Jesús no es como una historia, como una leyenda, o sea, una historia así de dibujitos animados. No, no, no. Jesús vivió en esta tierra en Israel, en esta tierra en Galilea, andaba por Líbano, en Ciro y en Tiro y en Sidón. Bien, continúo. Jesús grita al cielo por nosotros. Nos mete los dedos en las orejas porque quiere que escuchemos bien. La saliva en el tiempo de Jesús era considerado un elemento curativo. Todavía hoy, ¿no? Cuando yo me acuerdo que cuando alguien eh, viene picado por un insecto y hay una persona que está embarazada, dice, ponle saliva porque la saliva de una persona embarazada tiene poderes curativos. Quién sabe si sea verdad o no, pero en el tiempo de Jesús la saliva era considerada un elemento curativo. Jesús toca nuestra lengua para sanarnos. Dice literalmente, después de este método curativo de Jesús, se le destrabó el nudo que tenía para hablar. Se le destrabó el nudo. Estos nudos, el Señor los va a ir deshaciendo poquito a poquito. Se le destrabó el nudo cuando Jesús intervino. Pareciera que fuera insignificante la expresión que dice, tocó con su dedo la lengua. Le metió los dedos en los oídos y después tocó la lengua con saliva. En el Evangelio de San Juan, perdónenme, en el Evangelio de San Lucas capítulo 11, versículo 20, en el Evangelio de San Lucas dice Jesús, yo expulso los demonios con el dedo de Dios. O sea, Jesús toca con el dedo, con su mano a este hombre. Pero esta mano es el Espíritu Santo. Expulsa a los demonios con el dedo de Dios. Jesús le dice le dice al sordo tartamudo, ábrete. ¿Cómo podemos abrirnos ahorita que nos dicen que nos encerremos? ¿Cómo podemos abrirnos en este momento en el que nos dicen que tenemos que estar encerrados en la casa? Ok, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero tenemos que estar encerrados, guardando distancia. ¿Cómo abrirnos cuando cómo abrirnos, como nos dice Jesús, cuando en este momento de crisis nos dicen, enciérrate? Jesús, les propongo una lectura. Jesús nos puede abrir también hacia adentro. Jesús nos puede abrir hacia adentro, puede abrir un espacio en el interior, puede hacer un espacio para los demás, de manera
que podamos abrirnos en casa con quien nos encontramos, abrirnos a la relación, es decir, abrir un espacio interior, abrir un espacio de darme cuenta, de conciencia de la vida, que luego me permita abrirme a las relaciones con los demás. Fíjense, esta palabra de Jesús, ábrete, es lo que nos está diciendo en este momento de la crisis. También a nuestro cerebro le dice, ábrete. ¿Cuántas ideas hemos tenido que cambiar en este tiempo? ¿Cuántas ideas hemos tenido que modificar? ¿Cuántos sueños, cuántos proyectos hemos tenido que reajustar? Nuestro cerebro también ha escuchado esta palabra de Jesús. Ábrete. Sí. Pidamos al Señor dos cositas. Pidamos que nos meta los dedos en las orejas. Dice un gran especialista clínico, un gran psicoanalista italiano que se llama Massimo Recalcati, que en este momento no hay un signo más humanizador que escucharnos entre nosotros, escuchar nuestras historias, escucharnos cómo nos sentimos, escuchar cómo te fue, bien, escuchar más allá, compartir, abrirnos, contar cómo te fue, contar qué problema traes, contar qué es lo que te angustia, contar qué es lo que estás pensando, contar qué miedos tienes. Fíjense, tenemos que abrirnos para compartir y abrirnos para escuchar. Este ábrete es un invito, es una invitación para abrirnos a la comunicación. Escuchar, escucharnos, escuchar a tus hijos, escuchar a tus papás, escuchar a tu hermano, escuchar a quien sufre y también darnos palabras de vida. Con frecuencia es el tema de conversación, la crisis mundial. Sí, pues es el tema, es de lo que se tiene que hablar. Como en un tiempo hablábamos del clima, hace calor, hace frío, ahora hablamos de COVID. Yo no quiero hablar de COVID, basta. Tenemos que asumir esta nueva vida, este momento de crisis, pero lo tenemos que asumir como humanos. Digámonos palabras de vida. Dice la carta a los Efesios, en el capítulo 4, que salga de tu boca palabra que edifique, palabra que le dé gracia, el amor gratuito de Dios. Gracia significa amor gratuito de Dios. Que de tu boca salgan palabras que edifiquen. Las palabras pueden destruir el mundo, pero también las palabras pueden edificar mundos. Que de tu boca salga palabra edificante. Una última idea. Esto está buenísimo. Esto yo no lo sabía. Escúchenlo por favor con atención. Los discípulos están viendo a Jesús. Están caminando con él estos 400 kilómetros de camino misionero entre Tiro, Sidón, la Decápolis hacia el mar de Galilea. Están viendo a Jesús, están viendo cómo actúa con los demás, están viendo qué les dice, están viendo las técnicas que Jesús tiene para sanar a la gente. En el capítulo 8, versículo 32, capítulo 8 de San Marcos, Jesús les habla a sus amigos y les dice, vengan, me van a matar. Este mensaje le cae mal a la gente. Así como los pobres nos reciben,
así como llenos de admiración comparten con alegría que se encontraron conmigo, va a haber gente que le caiga mal, me van a matar. Pedro, que se acordaba que en el capítulo 7, un capítulo anterior, fíjense que un capítulo anterior, Jesús había tomado aparte al sordomudo, le dice, Jesús, ven, ven, ven. Y llevándoselo aparte, empezó a regañarlo. Le dijo, eso no te puede pasar a ti. O sea, Pedro, el amigo de Jesús, el discípulo fiel de Jesús, quiso aplicarle a Jesús la técnica del sordomudo. Ven, ven, ven. Y en privado se puso a regañar a Jesús. Tú no debes de sufrir. Eso no te puede pasar a ti. Y Jesús sabe que en esta vida se sufre, que esta vida incluye el gozo y la alegría, la tristeza y el sufrimiento. Y no quiere que Pedro lo aparte de la experiencia del ser humano. Y le dice a Pedro, apártate, Satanás. Su amigo, Pedro, amiguísimo de Jesús. Y le dice, apártate, Satanás, porque tú no piensas como Dios. Le quiso aplicar la técnica del sordomudo a Jesús. A Pedro le costó mucho aprender a ser humilde. A nosotros también a veces nos pasa que queremos aplicarle la técnica de enseñarle a escuchar a Jesús. Pidámosle a Jesús que podamos descubrir que Él nos escucha, que Él nos acompaña. La semana pasada nos quedamos con la tarea de conseguir unos dulces. ¿Los tienen? ¿Tienen unos dulcitos por ahí? Los vamos a bendecir, esos dulces. Yo aquí tengo los míos. ¿Los tienen esos dulcitos a la mano? Si tienen un pedacito, unos dulces, unos chicles, algo que se coma, un pedacito de pan, algo. Vamos a bendecir estos dulces, vamos a bendecir estos dulces para que nos ayuden a experimentar lo que Jesús le hizo experimentar al sordo tartamudo. Te pedimos, Padre Dios, que bendigas estos dulces, pero sobre todo que bendigas a tus hijos muy amados que se los van a comer. Amén. Bueno, hagamos un momento de oración. En 5 pasos. Por favor, escúchenlos con atención porque la tarea es que, bueno, si se pudiera cada vez, una vez al día en esta semana, como ejercicio espiritual, una vez al día, hagamos esta oración. Esta oración sigue los pasos que Jesús hizo con el tartamudo. Paso número 1. Vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Paso número 1. Recíbeme, Jesús. Les invito a que ustedes lo escriban en los comentarios. Yo no los puedo ver sus comentarios, pero les invito a que lo escriban. Puede ser con un dibujito, puede ser con un corazoncito, puede ser con... Son 5 pasos, con una palabra, cada quien como quiera. Paso número 1. Recíbeme, Jesús. Así como recibiste al sordo tartamudo, recíbeme, Jesús. Como te acercaste a la gente considerada, gente impura y perdida de la Decápolis, recíbeme, Jesús. Como recibiste al leproso, como recibiste a los que tenían hambre y les diste de comer, recíbeme, Jesús. Recibe nuestra familia.
Recibe a nuestros amigos que sufren. Recibe a nuestros difuntos. Recíbeme, Jesús. Segundo paso. Vamos a meternos los dedos en los oídos. Vamos a permitirle a nuestros dedos que sean los dedos de Jesús. Destapa mis oídos, Jesús. Ayúdame a escucharte. Ayúdame a escuchar a los demás. Ayúdame a escuchar a mi familia. Ayúdame a escucharme a mí mismo. Ayúdame a escuchar, Señor. El tercer paso. Vamos a comernos un dulce y vamos a decirle a Jesús que nos permita que este dulce sea su dedo, que sea un signo del Espíritu Santo que toca nuestra lengua. Toca mi lengua, Señor. Toca mi lengua con tu dulzura. Toca mi lengua para decir palabras edificantes. Toca mi lengua para decir palabras de esperanza. Toca mi lengua para decir palabras de cariño. Toca mi lengua para anunciar y bendecir tu nombre. Paso número 4. Vamos a levantar nuestra mirada hacia el cielo. Vamos a recordar que esto no es magia. Levantar nuestra mirada hacia el cielo significa, vamos a pedirle a Dios que intervenga hoy en nuestra vida. Le puedes decir a Dios esta frase: Padre, estoy en tus manos. Padre, estoy en tus manos. Vamos a decir el último quinto paso, el quinto y último paso, vamos a decir esta palabra que Jesús le dijo al sordo tartamudo, a este hombre que no podía escuchar, que no podía hablar, que no podía entrar en comunicación. Vamos a decir esa palabra: Efatá, ábrete. Efatá, ábrete. Señor, ábreme, abre mi corazón, abre mi mente, ábreme a ti. Abre mis brazos para recibir a mis hermanos. Abre mi corazón para tener esperanza. Abre mi corazón para confiar en ti. Terminamos con la oración a la Virgen que desata nudos, a la Virgen María. ¿Cuál es el único milagro que hace la Virgen María? La Virgen María nada más hace un milagro. Uno. Pero ese nadie lo hace como ella. El milagro
por el amor divino y por la infinita misericordia que sale de tu corazón. Dirige tu me paralizan estos nudos y los pongo en tus manos. Nadie, ni siquiera el demonio, puede privarme de tu ayuda misericordiosa. En tus manos no hay para la gloria de Dios te pido que los desates y los eres la fortaleza de mis débiles fuerzas, la riqueza de mi recibe mi súplica, consérvame, guíame, protégeme, sé mi refugio, María que desata nudos, ruega por nosotros. Gracias por su paciente escucha. El material es el cuerpo. Les invito a que hagan este ejercicio de los dulcitos, esta oración, siguiendo los pasos del sordo tartamudo, una vez cada día durante esta semana.